Bien, vamos a empezar la práctica revisando el procedimiento que se sigue en el laboratorio de microbiología para el diagnóstico de algunas infecciones obstétricas y neonatales. Hoy ya vamos a ver algunas obstétricas y en la siguiente sesión vamos a ver neonatales. Aquí vamos a recordar, vamos a recordar algunos algoritmos que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el algoritmo para lo que es detección de ITU o detección o determinación de la gente causada de una infección del tracto urinario y algunas infecciones de transmisión sexual. Cuando hablamos de infecciones obstétricas, las podemos clasificar por el momento en que se da en tres grandes categorías: infecciones que se dan durante el embarazo, infecciones que se dan durante el parto e infecciones que se dan postparto. Las infecciones durante el embarazo tenemos lo más común, las infecciones del tracto urinario. Y estas infecciones del tracto urinario pueden ser una ITU baja, si fuera el caso de una cistitis o una uretritis, o una ITU alta cuando hay compromiso riñón, una pielonefritis y un absceso renal. Son las más comunes infecciones que se dan durante el embarazo. También se puede dar la corioamnionitis o ruptura prematura de membrana, RPM, que vamos a ver después con cierto detalle. Y también común es encontrar en este tipo de pacientes vaginitis y vaginosis, ya sea por cualquiera de estos microorganismos, Candida, Trichomonas, la vaginosis bacteriana que ya hemos revisado anteriormente. Durante las infecciones durante el parto tenemos las infecciones de herida de episiotomía y cesárea, infecciones de herida quirúrgica, y tenemos bacteremia como una complicación de las anteriores. Y dentro de las infecciones postparto tenemos la endometritis como una infección que implica cierto riesgo para la paciente. ¿Verdad que sí? Bien, entonces vamos a hablar en el caso de una vaginitis o vaginosis. Tenemos cultivo de secreción vaginal. La muestra para este cultivo va a ser colectada con hisopo estéril, con un tubo estéril. Entonces, ante la sospecha principalmente de una candidiasis, se indica cultivo de secreción vaginal. Muestra exudado o secreción vaginal. Se toma con un tubo, en un tubo estéril, con un hisopo estéril. Y en pacientes que hacen este tipo de infecciones pueden presentar sangrado vaginal, dolor pélvico, dolor abdominal, flujo vaginal, disuria, amenorrea. En el caso de ITU, ya sabemos, infección transurinaria, lo que se va a hacer es urocultivo. Y el urocultivo, solamente recordando, porque lo saben ustedes, hay un examen directo, un diagnóstico presuntivo, y hay un examen o un diagnóstico confirmatorio que viene a ser el cultivo mismo. El examen directo no es más que el estudio del sedimento de la orina. En el sedimento de la orina, nosotros lo que debemos encontrar en una orina patológica es aumento de los leucocitos, principalmente. Los leucocitos no deben pasar en personas normales de 0 a 5, algunos dicen hasta 10 leucocitos por campo. Por encima de esos valores, estaríamos hablando de una orina patológica, más aún si encontramos gérmenes, bacterias, si encontramos hematíes, si encontramos los leucocitos aglutinados. Bien, entonces, ese es el estudio del sedimento urinario. Llevamos en la muestra a sembrar en los medios de aislamiento, como el macón, que haga sangre, y hacemos el recuento de colonias. En un paciente que se colecta la muestra por chorro medio, un valor por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, decimos que es un urocultivo positivo. Si es menos de 10, negativo, y entre 10 y 1.000 es una posible contaminación. En esos casos se pide otra nueva muestra para hacer la verificación. En el caso de que el germen aislado sea gran positivo, menos de 10.000, se puede considerar como positivo. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Escherichia coli, entre un 80 a 90%, le siguen enterobacterias como Klebsiella, Proteus, gran positivos como Enterococcus fecalis, Staphylococcus, Cinetobacter cerdo, que son bacilos no fermentadores. Son los principales agentes causales o responsables de infecciones urinarias.
En este tipo de pacientes también hay que considerar la bacteriuria sintomática. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de hito o urocutivo? En mujeres, por ejemplo, se dice bacteriuria sintomática cuando presenta 2 urocultivos consecutivos en más de 24 horas con valores mayores a 100.000 unidades formadoras de cloruro por mililitro. Esta es una bacteriuria asintomática. En hombres, un urocultivo con valores mayores a 100.000 unidades formadoras de cloruro por mililitro. Y en pacientes que usan sonda urinaria, también consideramos bacteriuria asintomática, los valores similares a la anterior. En esos casos se considera como una infección urinaria también positiva y se hace el análisis. La siguiente patología que vamos a ver es el RPM, poliomielitis o ruptura prematura de membrana. El diagnóstico en el 80% de los casos es subclínico y es muy difícil llegar al diagnóstico etiológico. Entonces, ¿qué nos ayuda para establecer el diagnóstico clínico positivo y para el manejo presente? Pruebas de laboratorio como el hemograma. Si nosotros encontramos una leucocitosis, significa valores por encima de 15.000 leucocitos por mililitro, desviación izquierda, que significa aumento de los neutrófilos y aparición de células abastonadas en mayores del 5% o en banda. Si el paciente presenta PCR elevada, ya saben que PCR es un indicador de infección aguda. Nosotros podemos sospechar de una paciente que está haciendo ruptura prematura de membrana. Se le hace el hemocultivo y el hemocultivo no tiene muy buena sensibilidad, sale positivo en el 10% de todas las poliomielitis positivas. Se hace el estudio del líquido amniótico, se hace el recuento de leucocitos, debemos encontrar leucocitos elevados. El líquido amniótico debe ser estéril. Si presenta más de 50 leucocitos por mililitro, se considera positivo para ruptura prematura de membrana. Y medimos glucosa en ese líquido amniótico y encontramos valores por debajo de 14 miligramos por decilitro. También es otro criterio para considerar positivo para RPM. Entonces, glucosa baja, aumento de leucocitos. Y si hacemos una probación gran, como vamos a ver después, nos ayuda en el diagnóstico. ¿Verdad que sí? Muy bien, entonces se toma la muestra con una jeringa estéril, cultivo de líquido amniótico. El cultivo sí tiene muy buena sensibilidad, 87%, y especificidad cerca del 92%. Hacemos la probación gran de ese líquido que debe ser estéril. Una probación positiva es diagnóstica. Significa que si yo encuentro bacilos gram negativos, es muy probable que lo que tenga esa paciente sea infección por bacilos gram negativos. Cuando la coloración es positiva es diagnóstica, pues si la coloración es negativa, no excluye una infección intramniótica. La sensibilidad de una coloración negativa va del 36 al 80% y la especificidad del 80 al 97%. El problema con la coloración gran es que no llega a colorearse aquella bacteria que no presenta la pared celular como el microplasma. Entonces, el gran hay que manejarlo en este tipo de pacientes con dos criterios: si te sale positivo o si sale negativo. También hablamos como una infección que se adquiere durante el embarazo a la raquinitis por Candida. Candida es un hongo de tipo levaduriforme que cuya especie Candida albicans es parte de nuestra flora normal y que puede causar lo que se conoce como vaginitis, sobre todo en este tipo de pacientes gestantes que tienen cierta dificultad para hacer un buen aseo. El examen directo de esta muestra de secreción, vamos a observar células levaduriformes con pseudorifas. El flujo va a ser escaso, brumoso, cremoso y espeso con intensa picazón. Y es lo que vamos a encontrar a pacientes que están haciendo este tipo de vaginitis. La secreción típica es como si fuera leche cortada por oruro, ¿verdad que sí? Y este es el algoritmo para el estudio de Candida. Ante la sospecha de Candida se hace el examen directo. El examen directo puede ser con una coloración azul de lactofenol, con una coloración GRAM, y si sale negativo, se monitorea al paciente porque es una paciente que está gestando. Si sale positivo, pasa para la confirmación al cultivo. El cultivo es confirmatorio, el examen directo es presuntivo. En el cultivo vamos a sembrarlo. ¿En qué medio sembramos? Sembramos en la lanza 1, como cualquier medio para hongos, y sembramos en otro agar que se llama cromo agar, en donde va a crecer la Candida albicans dando una coloración clara.
Si sale negativo para el Saburó y en cromo agar crece otra colonia y otra coloración, pasa para monitoreo. Dime. ¿El color verde es característico para el Cándida cromo albicans? o para Cándida albicans? No, el color verde es característico de Cándida albicans y en el cromo agar. En el cromo agar, las cándidas pueden adquirir diferente coloración. La Cándida albicans es verde. ¿Y en otros agares? Es transparente, blanquecina como cualquier otro levadura. Solamente en el cromo agar. No, el cromo agar no es específico para cándida. El cromo agar es un medio de cultivo que permite el crecimiento de diferentes cándidas. Y algunas de ellas toman diferente coloración. La Cándida albicans toma coloración verde. ¿De acuerdo? Bien, entonces si sale negativo, monitoreo a esa paciente. Si sale positivo, pasa para la identificación y confirmación de si es Cándida albicans. ¿Existe otro hongo que tendría la pigmentación? Sí, verde no, rosada. Rosada, blanca, azulada. Entonces no se puede confundir Cándida albicans con... No se puede confundir en el cromo agar. Sin embargo, esa Cándida albicans tenemos que hacer la confirmación mediante la prueba del tubo germinativo. ¿En qué consiste? Esa levadura que sospechamos que es Cándida albicans la sembramos en un tubo que tiene suelo sanguíneo. Ese suelo sanguíneo puede ser de cualquier persona, cualquier paciente, inclusive puede ser suelo humano, puede ser suelo de caballo, y se inocula esta cándida sospechosa de ser Cándida albicans por 4 horas, de 2 a 4 horas. Y una vez cumplido ese tiempo, sacamos el tubito, colocamos una gota en una lámina portaobjeto y lo miramos al microscopio. Y si vemos la célula levaduriforme con su pseudohifa que formamos el tubo germinativo, eso sería confirmatorio para Cándida albicans. Se hace la sensibilidad por el test, pasa para tratamiento. Ese es el algoritmo diagnóstico laboratorial para aislamiento de Cándida albicans a partir de una paciente con vaginismus. Y en el gran vemos la célula levaduriforme con su pseudohifa, las células epiteliales, la flora Doderlein, los lactobacillus, ¿no? Gran Cándida se tiñen como si fueran gran positivas y se ven las células del epitelio vaginal con su flora Doderlein. Bien. Claro. Viene la paciente, ¿de acuerdo? Viene la paciente. Como el médico ve que la secreción, sospecha de una candidiasis, indica la toma de muestra. Entonces, el médico, el personal designado para eso, toma la muestra con hisopo estéril. Con esa muestra de hisopo estéril, lo ponen en un tubo estéril y van para el laboratorio. Muy bien. Con ese hisopo, lo que se hace es se siembra en el agar Saburó y en el cromo agar. Y con lo que quede de la muestra se hace un frotis en la lámina portaobjeto. Ese frotis se hace de coloración grande para ver si hay levaduras. Y eso es lo que vemos en la lámina anterior, ¿no? Se veían las células epiteliales, la flora Doderlein y se veían las células levaduriformes. No, en la pseudodina puede presentar cualquier otra levadura también. Pero en el tubo germinativo solo presenta Cándida albicans en suelo sanguíneo. ¿Sí? Claro, en la imagen derecha, las dos colonias, las dos agrupaciones de colonias que hay a la derecha, ¿tienen distintos colores? Sí, ahorita vamos a ver, ¿a qué sigue? Miren, en esta placa de agar Saburó están sembradas las mismas levaduras que en el cromo agar. ¿Cómo se ven acá? ¿Diferentes? Se ven igualitas. En el agar Saburó todas las levaduras se ven cremosas, amarillentas, blanquecinas. Pero si las mismas levaduras las siembro en cromo agar, las voy a ver de diferente color. Por ejemplo, rosadas corresponde a Cándida cruceus. Media azulada corresponde a tropicales. Verde, Cándida albicans. Entonces van a ir cogiendo coloración, algunas coloraciones especiales en este medio cromo agar, no en el Saburó, en el cromo agar. Bien, si bien es cierto, vemos las colonias verdes, tenemos de todas maneras que confirmar si es Cándida albicans o no, la que sigue. Y hacemos lo que se conoce como prueba del tubo germinativo. Es identificación presuntiva y rápida de Cándida albicans, capacidad de formar filamentos en presencia de suelo sanguíneo de 1 a 3 horas, y el suelo que se usa es humano, fetal bovino o de caballo. Tiene una positividad del 94-99%, y en la lámina C, por ejemplo, se reporta, se observa células levaduriformes
con tubo germinativo negativo. Acá no hay tubo germinativo. En cambio acá sí, si observan célula leucoriforme con tubo germinativo positivo, compatible con Candida albicans. Acá es tubo germinativo positivo, acá es negativo. Es una pseudodita, pero que solo presenta Candida albicans en suelo sanguíneo. En suelo sanguíneo. No. La formación de tubo germinativo, ese se llama la prueba. O tubo germinativo o formación de tubo germinativo. Y acá tenemos también, igualito, tubo germinativo. ¿Verdad que sí? Otra vaginitis de diferente etiología es la causada por un parásito llamado Trichomonas vaginalis. Trichomonas es un parásito piriforme, flagelado, que presenta una membrana ondulante. A veces lo podemos encontrar hasta en orina y se ve el parásito moviéndose así como si fuera un tirabuzón y lo podemos encontrar causando vaginitis. ¿Verdad que sí? El diagnóstico de la vaginitis por Trichomonas ya saben ustedes, un examen directo o una coloración con Yensa y vamos a ver teñido del parásito. La vaginosis bacteriana también ya la revisamos anteriormente. Es una infección, digamos así, un síndrome polimicrobiano causado por un grupo muy diverso de bacterias, que pueden ser aerobias, anaerobias. Es un desorden polimicrobiano. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana generalmente se produce porque hay un desplazamiento de la microflora lactobacilar de la vagina, que es lo que mantiene los lactobacilos un pH por debajo o igual a 4.5. Eso evita que otros microorganismos entren, colonicen y produzcan una infección. Cuando esta microflora es desplazada por razones fisiológicas o por colonización, por lo que sea, colonizan otras bacterias, que es lo que va a producir la vaginosis bacteriana, como el Mobilucus, Barnerella, Prebotella, etc. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la vaginosis bacteriana? Siendo un grupo amplio de bacterias no se puede cultivar. El diagnóstico pasa por los criterios de Ansel, que son 4, se recuerda. Si califican para 3 de los 4 criterios de Ansel, positivo para la vaginosis bacteriana. ¿Cuáles son los criterios de Ansel? Primero, ¿qué es lo que se presenta? Flujo vaginal, abundante o no, adherente al espéculo, independientemente de que tenga mal olor o no. ¿De acuerdo? Ese es el primer criterio de Ansel. El segundo criterio de Ansel, el pH. Si es pH mayor a 4.5, es probable que sea vaginosis bacteriana, de 5 a 7. Si es igual o menor a 4.5, no va a ser vaginosis porque en ese pH no sobreviven las otras bacterias. El tercer criterio de Ansel, la prueba de aminas, que significa colocar en una lámina portaobjeto un par de gotas de hidróxido de potasio, colocamos la muestra de la secreción y debe oler a pescado. Si es positivo, tercer criterio de Ansel. Y el cuarto criterio de Ansel, la presencia de las células guía, células clusters o células clave, que no son más que células del epitelio vaginal en cuyo citoplasma está tomado por las bacterias. ¿De acuerdo? Esos son los 4 criterios de Ansel que nos permiten hacer un diagnóstico de la vaginosis bacteriana. ¿La que sí? ¿Y los criterios de Nugent? Los Nugent, ¿cuáles son? Vean ustedes ahí que está haciendo la prueba de las aminas. Ahorita hablamos de Nugent. ¿La que sí? Y aquí está. Y acá están las células del epitelio con los citoplasmas linecitos de bacterias. El diagnóstico de una vaginitis por tricomona vaginalis es la observación directa del parásito. Claro, la observación en parásitos, la observación de parásito adulto o estadios o lo que sea, esa es la confirmación. A no ser que en algunos casos haya pruebas inmunológicas, que no es el caso para tricomonas, para otro tipo de parásitos. Bien, más que sí. Y la vaginosis bacteriana. Fíjense, este es el algoritmo para tratamiento de población embarazada. En una gestante sintomática, monitoreo, tratamiento, sin tratamiento, dependiendo del monitoreo. Si es asintomática, se evalúa si es de bajo riesgo o alto riesgo. Si es de alto riesgo, monitoreo de tratamiento. Y si es de bajo riesgo, monitoreo, independientemente de eso, se ve si se da tratamiento o no.
son las infecciones adquiridas antes del parto. Durante el parto dijimos que eran infecciones de vías quirúrgicas, episiotomía o de cesárea, en donde había el riesgo de una bacteremia, y en ese caso hacíamos un hemocultivo para identificar al microorganismo causante de la infección. En este tipo de infecciones, por razones obvias, el 50% de todas las infecciones es causada por bacilos gram negativos de la familia de las enterobacterias, como Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, entre otros. El 30% causada por cocos gram positivos, como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes, el Streptococcus beta hemolítico del grupo B, Streptococcus agarictiae, y Enterococcus es el Enterococcus fecalis. Bien, la que sigue. Otro grupo en la lámina anterior, la que sigue la siguiente. Otro grupo en la lámina anterior, dentro del 50 más 30, el otro grupo es por anaerobios. Ok, la que sigue. Bien, cuando hablamos de infecciones postparto, estamos hablando de lo que se conoce como la endometritis, donde sí es muy probable encontrar una bacteremia, y si el parto ha sido vaginal, estos son los microorganismos que se encuentran asociados a este tipo de endometritis. E. coli, Streptococcus negativo, Streptococcus grupo B, Staphylococcus, Streptococcus beta hemolítico, no A, no B. Si la infección se produce en el trabajo de parto, se repite en la mayoría, E. coli, aureus, Streptococcus negativo, Streptococcus, Enterococcus, etc. En el caso de cesárea, Staphylococcus, E. coli, Enterobacter, Enterococcus son los organismos más comunes responsables de la endometritis en este tipo de pacientes, que es una infección complicada, ¿a que sí? Bien, de infecciones postparto, ¿cuáles son los exámenes asociados para confirmar esas endometritis? Hemocultivo. Les saben ustedes 2 o 3 muestras de distintos puntos de extracción de sangre en el inicio del pico febril, que no lo vamos a repetir. Otros exámenes, los cultivos vaginales no entregan magnitud de infección por contaminación de la zona. Solamente el cultivo tiene validez ante sospecha de brotes. Después, en el caso de un paciente aislado, no tiene mayor sentido hacer cultivo de selección vaginal. Sí, el hemocultivo. ¿Verdad que sí? Esas son algunas de las infecciones obstétricas que hemos visto. Como ven, algunas de ellas ya las hemos revisado, pero ahora asociadas a este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a hacer hoy día? En la parte, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué vamos a hacer hoy día en la parte experimental? Tenemos un... Dime, Carlos. Profesor, entonces en la parte del diagnóstico vaginal, los criterios de Nugen solo son de apoyo. Igual, ¿cuáles eran los criterios de Nugen? Esos son, ¿qué tipo de células se observa? ¿Qué tipo de bacterias? Mediante una correlación GRAM hacíamos un sacha recuento de qué tipo de bacterias habían, si eran gram positivos o gram negativos, y más o menos se establecía un porcentaje de positividad para vaginosis bacteriana. Pero si independientemente de eso encontrábamos en ese GRAM células clave, era positivo para vaginosis bacteriana. Esos eran los criterios de Nugen. ¿Sí? Que es otra forma de... La escala fue de 0 a 10. Sí. Y supongo que 10 fue absolutamente confirmatorio. Sí, claro. Y 0 fue improbable. Sí. Pero no decía a pesar de qué valor ya se podía decir que... No, sí decía, establecías un paralelo entre gran positivos y gran negativos. Según eso, evalúas de 0 a 10. Revisa tu... Ya, tenemos un tubo aislado de una muestra de secreción vaginal, que es un caldo, lo hemos hecho de la mañana, metido de una secreción, nos dicen que es levadura. Vamos a ver si es Candida albicans o no es Candida albicans. ¿Cómo lo van a sembrar? Con el asa en aro, cerca al mechero, van a tomar una muestra de su caldito y lo van a sembrar en este agar, que es el agar Saburó. Le ponen su marca y va al estufa. Y también lo van a sembrar en esta placa de agar, chiquita, que es el cromo agar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, si es albicans, debemos verlo mañana de color verde, si no nos han engañado. Igualito con estrellas en sus 4 cuadrantes, sí, para ver si tenemos colonias aisladas en las últimas estrellas.
cerca Mechero y con Huertas. ¿De acuerdo?